Yo tenía 5 años. Y él, imagínense. No, éramos los dos jóvenes. Y hace ya, estaba sacando la cuenta, 30 años. Y que es una bendición. Y dar gracias a Dios por tener la oportunidad de tenerlo nuevamente con nosotros, a él y a su esposa. Así que le damos la bienvenida al pastor Lance Cook. Yeah, what did he say? He said that he's known you for 30 years. He was only 5. It's a blessing to know you. Yeah, yes, very true, yes. Well, good. Sí, confirmo. Good, good afternoon. It's good to be here with you guys again. Buenas tardes, es un placer estar con ustedes otra vez. Honored, my wife is here with me for the second time. Mi esposa está acá, no para mí, sino conmigo. So I'm going to teach you some Greek. You guys want to learn some Greek? Y voy a enseñarles griego. ¿Quieren Ready? aprender griego? I agape you, Lori. De ágape. Okay, there you go. I love her. That's agape. La amo y eso es ágape. Let's get right into this. Vamos de una vez a esto. Turn our Bibles over to 2 Corinthians 1 again. Vamos en sus Biblias a 2 de Corintios, capítulo 1, otra vez. We're gonna go through verses 8 through 11. Y vamos a estar en los versículos 8 al 11. So I'm going to ask my brother just to read through that. Voy a pedirle a mi hermano que nada más lea esa porción. Dice, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos. Perdón. New translator, please. Nuevo traductor. Era para ver si estaban poniendo atención. Was to check if they were paying attention or not. That's good. Yeah. Okay. One person was. Una persona estaba poniendo atención. Ok, ahora sí. Voy. 2 de Corintios, capítulo 1, versículo 8. Ahí está. Porque hermanos, sí, ¿verdad? No queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos, el cual nos libró y nos libra, y en quien esperamos que aún nos librará de tan gran muerte, cooperando también vosotros a favor nuestro con la oración, para que por muchas personas sean dadas gracias a favor nuestro por el don concedido a nosotros por medio de muchos. So, as we've heard already, nobody really knows specifically what the trouble that Paul is referring to was. Como ya escucharon, nadie sabe a ciencia cierta cuál es el problema al que se refería Pablo acá en el texto. We know it affected Paul and his friends, and it was related to ministry there in Asia. Sabemos que es algo que afectó a Pablo y a sus amigos y que estaba relacionado al ministerio que hicieron en Asia. In chapter 12, Paul talked about a thorn in the flesh that he had. It could have been a physical ailment. En el capítulo 12, Pablo habla acerca de un aguijón en la carne que él tenía, entonces pudo haber sido algún elemento físico. It could have been some of those hardships he went through, as he will refer to in chapter 11. Pudo haber sido alguna de esas dificultades que él tuvo que atravesar y que nos refiere en el capítulo 11. There was a lot going on there. He was beaten with rods, and he was beaten with stripes 3 times each. Hay muchas cosas que estaban sucediendo. A él lo golpearon con palos y también le dieron latigazos 3 veces. He was shipwrecked 3 times. Él estuvo en un naufragio. I know something about this. Y yo sé un poco acerca de esto. I'm a sailor. Yo soy marinero. I was a sailor. Era marinero. Used to have a sailboat. Y tenía un yate. And we loved to take it out when it was really windy and the waves were big.
Y nos encantaba salir al mar cuando había mucho viento y había un montón de 2 olas. times I sunk that boat. 2 veces hundí ese barco. None of my friends would ever get on my boat with me again. Ninguno de mis amigos se volvió a montar conmigo en el barco. So if you were going to go on a missionary trip with Paul, Así que si usted iba a ir a un viaje and you misionero knew he had con been Pablo shipwrecked 2 times, y hubiese escuchado que él había naufragado would you 2 get on a veces, ship with Paul? ¿se hubiera montado en el barco con You Pablo? probably wouldn't. Probablemente no. We're not exactly sure what it was. No estamos seguros qué fue. It could have been the personal attacks that Paul was dealing with as well. Pudo haber sido los ataques personales que él también estaba sufriendo. As you read through 2 Corinthians, you get an idea of what that was like. Y mientras usted lee 2 Corintios, tiene una idea de qué pudo haber sido, de cómo era esto. In his first letter, he had given the idea, I think Philip hit that as well, or Philip hit the idea that he might come visit them. Y en la primera carta tenés la idea, y ya Phil la mencionó, de que él iba a venir a visitarlos. And because he had yet to visit them, they said, that guy's insincere, he doesn't keep his word, or did you call him a flake, I think it was? Y como él no había venido, entonces ellos tenían la idea de que él no es serio, él es un hablador. They look at all of the hardship that Paul went through, Ellos veían todas las dificultades que and they Pablo would say, atravesó. there's no way he's an apostle. Look at all the bad things happening to him. Y ellos decían, no hay forma que él sea apóstol, vea todas las cosas malas que le están sucediendo a él. And he was hearing this from the church. Y esto era serio para la iglesia. So in chapter 11, when he's given us that list of all the hardship that he endured, Y en el capítulo 11, él nos da esta lista de todas las dificultades que él enfrentó. he's defending his apostolic authority. Y él está defendiendo su llamado apostólico delante de He says, ellos. these hardships validate my calling. Y él dijo, estas dificultades validan mi llamado. Your average person will get on the first shipwreck and never get on the missionary journey again. Hay personas que naufragan una vez y nunca más vuelven a un viaje After the misionero. first beating, they're gone. Después de la primera golpiza, se van. So he says, the hardship that I went through validates my calling, validates my apostolic authority. Entonces él dice, las dificultades que yo he enfrentado validan mi llamado, validan mi autoridad apostólica. It was interesting because I believe Paul was referring back quite possibly to his time in Ephesus. Y yo creo firmemente que Pablo estaba haciendo referencia a su tiempo en Éfeso. Acts 19 records a lot about the 3 years that he was there ministering. Hechos 19 registra mucho de los 3 años que él estuvo ahí haciendo ministerio. And then in the first letter in 1 Corinthians 16, he would say, Y en la primera carta, en 1 Corintios 16, él like, I'm dijo, going to tarry here a bit longer in Ephesus until Pentecost. y yo quiero quedarnos acá en Éfeso un poco más hasta el And he says Pentecostés. 2 things that we don't see blend together very well. Y él dijo 2 cosas que no vemos que se mezclen muy bien. In verse 9, he says, an effective door is opened up to us. Él dice, una puerta efectiva se ha abierto para And in the nosotros. same sentence, he goes, but there's many adversaries. Y en la misma oración él dice, pero hay muchos adversarios. So we have opportunity and opposition in the same statement. Así que tenemos en la misma oración oportunidad y oposición. So the opportunity in Ephesus was amazing. Y la oportunidad en Éfeso era increíble. He preached. Él predicaba. Many souls were converted. Muchas almas se convertían. There was a real move of God through his ministry. Y había un movimiento verdadero de parte de Dios a través de su ministerio. There were lots of miracles. Hubo un montón de milagros. All these people that were into the occult, they brought all their like occultic books and burned them in the public square. Toda la gente que estaba en el ocultismo trajeron sus libros sobre ocultismo y los quemaron en una plaza pública. In Acts 19:20 it says the word of the Lord grew mightily and prevailed. Y en Hechos 19:20 dice que la palabra del Señor crecía de manera poderosa y permanecía. And I think we all love those seasons when the word of God is just prevailing and ministry is it's moving, man. Y creo que a todos nos encantan esas épocas o esas temporadas cuando la palabra de Dios está prevaleciendo y el ministerio está fortalecido. But as much as God was blessing his life, Pero tanto como Dios estaba bendiciendo su vida, there would be opposition against his life. también había oposición contra su vida. There was you guys know, the whole area was known for the great worship of what they believed the great goddess Diana. Y como ustedes saben, toda esta zona era conocida por la adoración a lo que ellos creían era la gran diosa Diana.
They had a massive temple erected to her. Ellos tenían un templo enorme construido para ella. And a lot of their tourism was because of that temple. Y mucho del turismo de la zona era por causa de ese templo. And so in that tourist industry, there were these silversmiths that made little trinkets, little gods of Diana, or little models of the temple. Y en esta industria turística había algunos artesanos que se beneficiaban y ellos hacían estatuas pequeñas de la diosa Diana o imágenes a escala del templo. And there was one of the guys, one of the head silversmiths by the name of Demetrius said, "We got a big problem." Y uno de estos artesanos, llamado Demetrio, que era de los principales del grupo, dijo, tenemos un problema enorme. And he basically said this. Y básicamente él dijo esto. He said the whole tourist industry surrounding this temple Él dijo, toda la industria turística que rodea este templo and the worship of Diana in our region y la adoración a Diana en nuestra región is threatened by this guy and his message. está siendo amenazada por este hombre y su mensaje. What a wonderful thing to be said about your ministry. Wow, qué cosa más increíble que se diga acerca de tu ministerio. When all the pagans are recognizing what God's do, that's a good thing. Cuando todos los paganos están reconociendo lo que Dios está haciendo, eso es algo increíble y enorme. But Demetrius, he rallied all the people. Pero Demetrio levantó a toda la And the gente streets filled. y las calles se llenaron And they came into the theater at the end of the street. y ellos llegaron al anfiteatro que estaba al final de la I calle was just there in October. y yo estuve ahí en octubre. It's a big theater of about 25,000 people it would hold. Es un teatro enorme, más o menos unas 25,000 And they personas. chanted for 2 straight hours. Y ellos cantaron durante 2 horas Just seguidas. chanted, screaming. Solamente cantaban y Great gritaban. is the goddess Diana, Grande es la diosa the Diana, goddess of Ephesians. la diosa de los Efesios. Now Paul was pretty bold. Ahora, Pablo era muy He valiente would have loved to have went into that arena. porque él entró en esa arena, But that opposition was so great pero o a él le hubiera encantado entrar that en esa arena. it would bring him to a place of leaving Ephesus. Pero la oposición fue tan grande que lo llevó a un lugar de dejar Éfeso. So oftentimes opposition goes hand in hand with opportunities. Entonces, algunas veces la oposición va de la mano con la oportunidad. And many times, man, opposition catches us by surprise. Y muchas veces la oposición nos toma por sorpresa. So I've just got a few points for you note takers that you might want to write down. Ahora tengo algunos puntos para los que les gusta tomar notas que tal vez ustedes quieran escribir. The first is very obvious. El primero es muy obvio. The trials or trouble or suffering is part of every believer's life. Los problemas, las pruebas, los sufrimientos son parte de la vida de todos los creyentes. I want you to write this down. I want you to think about this. Yo quiero que usted escriba esto y quiero que piense en It's esto. allowed by God. Y esto es permitido por Dios. It's part of God's will for our life. Es parte de la voluntad de Dios para nuestra vida. It's part of God's will for our ministry. Es parte de la voluntad de Dios para nuestro We might not ministerio. like it, Tal vez no nos guste, but it's one of the tools that God uses to shape our life pero es una de las herramientas que Dios usa para moldear and to nuestra shape vida us as ministers. y moldearnos como ministros. So Paul and his friends dealt with serious trouble in Asia. Así que Pablo y sus amigos tuvieron que lidiar con serios problemas en Asia. Here's a real Greek word, Y aquí hay una palabra griega For trouble. increíble para problemas, philipsis. filepsos. And this means intense pressure. Y esto significa o quiere decir una presión intensa, It means to crush. algo que está siendo aplastado. I know in America, and maybe you can relate to this, but we live in a world that tries to insulate itself from trouble. En Estados Unidos, y tal vez usted puede relacionarse con esto, pero vivimos en un mundo que trata de aislarse o de aislarse a sí mismo de los problemas. But over and over in the scripture, the Bible makes it clear we're going to have trouble or trials. Pero una y otra vez en la Escritura, la Biblia lo deja muy claro que vamos a enfrentar problemas y tribulaciones. Peter talked about trials 2 times in his first epistle. Pedro habló acerca de problemas o de pruebas 2 veces en su primera First, epístola. one time in chapter 4, he talked about the intensity of trials. Una vez en el capítulo 4, él habla acerca de la intensidad de las He gave the pruebas. term fiery trials to define like really intense trials. Y él se refiere a esas pruebas ardientes para describir la intensidad de estas pruebas. And he said there in verse 12, don't think it's strange that can happen. Y él dice ahí en el versículo 12, no piense que esto es raro si sucede.
Jesus would say to his disciple in John 16:6, in this world you're going to have tribulation. Jesús le dijo a sus discípulos en Juan 16:6, en este mundo tendrán aflicción. I think it was Robert referred to Paul being stoned in Lystra, Y luego hay una referencia a Pablo siendo apedreado en Listra. and he was left for dead. Y pensaron que estaba muerto. They thought they killed him, Pensaron que lo habían matado. but the Lord raised him up. Pero el Señor lo And levantó. this is what he said to the disciples in Acts 14:22. Y eso es lo que él le dice a los discípulos en Hechos 14:22. We must go through many tribulations to enter the kingdom of God. Es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Then Peter would talk about trials in 1 Peter 1:6 and 7. Pedro va a hablar acerca de las pruebas en 1 de Pedro 1, 6 y 7. And he talked about them as being various, like many different kinds of trials. Y él habló de que estas pruebas iban a ser variadas, o sea, muchos tipos de pruebas diferentes. How many of you guys can relate? Many different kinds of trials. Raise your ¿Cuántos de hand. ustedes pueden relacionarse? Muchos tipos de pruebas diferentes. Some of you are about to have a trial because you're not honest. So Algunos de we've all ustedes had están a punto de many tener different kinds of trials. una right? prueba porque no están siendo honestos, ¿verdad? Todos hemos enfrentado grandes pruebas y diferentes. And Peter says it's part of it. Y Pedro dice, es parte de esto. But he also said there's a purpose in it. Pero él también dijo que había un propósito en esto. He talked about this idea that number one, God's in it. Él habla de esta idea acerca de estar en la mano de Dios. So trials are to be expected. Así que las pruebas es algo que podemos esperar. They're not electives. No son cosas que usted elige que They're a pasen. mandatory part of our life, Son parte del viaje de nuestra vida, but they're also temporary. pero también son temporales. Because the Bible, Peter there describes it as for a little while. Porque ahí en la Biblia, Pedro las describe por un breve tiempo. And then he says, if need be. Y luego él dice, en caso que fueran necesarias, And that indicates there are special times when God knows we need a trial. y en algunas ocasiones hay momentos especiales cuando Dios sabe que necesitamos pruebas. And trials can really hurt. Y las pruebas pueden doler y lastimar We mucho. can be grieved by them. Podemos ser profundamente heridos por They're ellas, controlled by God pero están siendo controladas por Dios for a little while. por un tiempo. And he talked about how God uses it to build our faith and refine our faith. Y él habla acerca de cómo Dios las usa para construir nuestra fe y refinar nuestra fe. Just like gold is refined. Así como el oro es refinado, So we take the ore out of the ground sacan el oro en bruto del in order suelo to have this beautiful metal that's valuable. y para poder tener este metal hermoso que es valioso, So we take the ore out of the ground. se toma la roca del suelo, It's crushed. la majan Then they take that crushed ore y luego toman ese polvo que queda and it goes through a series of washings y pasa por una serie de lavados in order to pull out everything that's not valuable. para sacar o extraer todo aquello que no es valioso. Then the metals that are left from that ore Y luego los metales que quedan de esa mezcla are placed into a crucible. se ponen en una máquina de presión They call it a smelting pot. que la llaman una olla para derretir. And this is when it gets hard Y aquí es donde se pone difícil, because the goldsmith heats up the fire. porque lo que hacen los que lo manipulan es calentar el fuego And the metal becomes liquefied. y el metal se vuelve líquido, But there's still impurities in it. pero todavía quedan algunas impurezas. And it's called dross. Y esto se llama residuos. So as that dross rises to the surface, Y entonces cuando los residuos se elevan a la superficie, the goldsmith is just like wiping off the dross off of the top. el encargado de manipularlo lo que hace es limpiar esos residuos de la superficie. And the goldsmith knows he's reached his intended goal. Y el artesano sabe que él alcanzó el objetivo que tenía When he looks over the gold cuando él ve el oro desde arriba and he sees his reflection in it. y él puede ver su reflejo en el oro. And that's exactly what happens with God using trials in our life. Y eso es exactamente lo que sucede cuando Dios usa pruebas en nuestra Number vida. 2, Número 2.
we should share our troubles or our trials with trusted believers. Necesitamos o tenemos que compartir nuestras pruebas y nuestras tribulaciones con cristianos confiables. He's like, hey, brothers, he's writing to the church. I don't want you to be ignorant about our troubles. Y él le está escribiendo a la iglesia y él les dice, hermanos, no quiero que ignoren mis problemas. You understand when Paul's sharing this, he's not complaining. Y entienda algo, cuando Pablo comparte esto, él no se está quejando. Any complainers in here? Hay alguien aquí I que have es both my hands up. quejumbroso. Bill's got his hands up. Ray, get your hands up. Hay quejumbrosos acá, yo levanto can las dos complain. manos. Podemos We can quejarnos, complain. podemos quejarnos. You know, Adam was the first human, ¿Sabe? Adán fue el primer humano, but he was also the first complainer. pero él fue el primero en quejarse. Remember when he sinned? ¿Se acuerdan lo que The dijo? woman that you gave me. La mujer que me diste. But when we complain, Pero cuando nos quejamos, we're focusing on what is wrong. nos estamos enfocando en lo que está We're mal. focusing on dissatisfaction. Nos estamos enfocando en We're la focusing on insatisfacción. frustration, not the solution. Nos estamos enfocando en la frustración, no en la And solución. complaining makes it difficult to see God. Y quejarse hace que sea difícil ver a And we could Dios. even cause other Christians to question God. Inclusive podemos hacer que otros cristianos cuestionen a Dios. So complaining is self-centered. Así que quejarse es algo que está centrado We en can give nosotros off the mismos impression that what we're going through we don't deserve. y damos la impresión de que aquello que estamos atravesando es algo que no merecemos. Paul was not complaining. Y Pablo acá no se está quejando. He would even tell us in Philippians 2:14, do all things without complaining. Él nos dijo inclusive en Filipenses 2:14, hagan todas las cosas sin quejarse. When we complain, we're disobeying God. Cuando nos quejamos, estamos desobedeciendo a Dios. So what is Paul doing? Así que, ¿qué es lo que está haciendo Pablo? He's sharing his burden. Él está compartiendo su carga. In Galatians 6:2 it says, bear one another's burdens. In this way you fulfill the law of Christ. En Gálatas 6:2 dice, sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. We can't expect other believers to bear our burdens if we don't share our burdens. No podemos esperar que otros cristianos lleven nuestras cargas con nosotros si no estamos compartiendo la carga. And this is difficult for a lot of Christians. Y esto es difícil para muchos cristianos. They don't want to trouble other people with their trouble. No quieren molestar a otros con sus problemas. Some people don't want to share their troubles because they want to give off the impression that they're okay. Hay gente que no quiere compartir sus problemas porque lo que That quiere they're es dar strong. la impresión de que están bien, That que they've got son it together. fuertes, que tienen todo bajo control. And I've met a lot of Christians that don't want to open up because they've been hurt by other Christians. Y yo sé que hay y conozco cristianos que no quieren abrirse acerca de sus problemas porque han sido lastimados por otros But cristianos. think of how many times Paul was hurt by the church, Pero piensen cuántas veces Pablo fue lastimado por la iglesia. and yet he's bearing his soul with the church. Y aún así, él está compartiendo su alma con la iglesia. God wants us to share our troubles with each other. Dios quiere que compartamos nuestros problemas unos con And otros. that takes humility and that takes vulnerability. Y eso toma o requiere humildad y requiere vulnerabilidad. When we share our burdens with each other, Cuando compartimos nuestras cargas unos con otros, it opens up the door for God's intervention through others. esto abre la puerta para la intervención de Dios a través de otros. It builds our trust with God because He asks us to do this. Esto aumenta nuestra confianza en Dios porque Él nos pide que lo hagamos. And it builds our trust among one another when we do this. Y esto aumenta también nuestra o fortalece nuestra confianza unos con otros cuando lo It hacemos. strengthens our faith. Fortalece nuestra fe, It deepens our relationships. profundiza nuestras relaciones And it cultivates unity in the body of Christ. y cultiva unidad en el cuerpo de Cristo. Satan hates it when we share our burdens with one another Satanás odia cuando compartimos nuestras cargas because unos he con knows it otros, builds our spiritual bond. porque él sabe que esto fortalece y construye nuestra unidad It builds our espiritual, spiritual bond through mutual love and mutual care. porque se construye nuestra unidad espiritual a través del amor mutuo y la preocupación Number mutua. 3. Número 3, When we share with one another, cuando compartimos unos con we otros, need to be honest about how our trials are affecting us. necesitamos ser honestos sobre acerca de cómo nuestros problemas nos están afectando. It's so safe to tell someone, yeah, I've been going through this, Es muy seguro decirle a alguien, sí, he estado atravesando esto, while at the same time not be honest enough or transparent enough to say, but this is how it's affecting me.
pero a la misma vez no ser suficientemente honestos o transparentes para decirle, y así es como me está afectando. Paul goes there. Pablo va ahí He's like, man, we were burdened beyond measure, y él dice, fuimos cargados sobremanera, above strength. mucho más allá de nuestras fuerzas. Though that phrase describes a ship that is so heavy under load it cannot move. Aquí él a lo que se refiere es de ese barco que cargan más de la cuenta tanto que no se puede mover. Or a pack animal that's been so, weighed down it cannot walk. ¿Sabe? Cuando un animal de carga le ponen tanta carga encima que no puede moverse, a eso se refería. Paul's like, this trouble we had, Pablo dice, este problema que this tuvimos, trial we're going through, esta prueba que estamos atravesando, we were pressed beyond our capacity, fuimos presionados mucho más allá de nuestra pressed capacidad, beyond our ability, presionados mucho más allá de nuestra habilidad, so that we despaired even of life. que inclusive perdimos la esperanza de vivir. What does that mean? ¿Qué quiere decir esto? This trial was so intense, Esta prueba era tan intensa he and his buddies saw no way out. que él y sus amigos no veían forma de salir. They were so crushed under the weight of this trial, Ellos estaban tan destrozados bajo el peso de esta prueba they thought, this is it. que ellos dijeron, hasta aquí This llegamos. is the end of my ministry. Este es el final de mi ministerio. This is the end of our life. Es el final de nuestra vida. I want you to think about this. Y yo quiero que usted piense en esto. Paul the Apostle had many life experience or life-threatening experiences. El apóstol Pablo tuvo muchísimas experiencias donde su vida estuvo en riesgo. The stonings, the beatings, the shipwrecks, the imprisonments. Encarcelamientos, golpes, fue apedreado, naufragios. All of those things brought him close to the end of his life. Todas estas cosas lo llevaron cerca del final de su vida. But this affliction in Asia Pero esta aflicción en Asia was the most damaging, the most debilitating. fue la que más lo dañó y la que más lo debilitó. Again, maybe you can relate. Y de nuevo, tal vez usted pueda entender esto. Sudden trauma, Un trauma repentino, bad news from a doctor, malas noticias de parte de un and you're médico crushed under the weight of it all. y usted destrozado bajo el peso de todo You're like, esto. this is beyond my capacity to deal with. Dios, esto es mucho más o va más allá de mis capacidades de controlarlo. This is not only what Paul experienced, Esto no es lo que Pablo experimentó, this is what Paul shared with others. es lo que Pablo compartió con otros. Number 4, and this is, I think, the most important. Número 4, y creo que este es el más importante. We need to recognize the purpose of the troubles or the trials in our life. Necesitamos reconocer el propósito de las pruebas y las tribulaciones en nuestra vida. Paul's like, yeah, we had the sentence of death in ourselves. Pablo dice, tuvimos una sentencia de muerte sobre nosotros. But then he's like, that we should not trust in ourselves, but in God who raises the dead. Y luego él dice, pero esto fue para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. Troubling times show us and others where we place our hope. Los tiempos de dificultades nos muestran a nosotros y a otros dónde ponemos nuestra fe, nuestra esperanza. As Paul was overwhelmed by his trouble, Mientras Pablo está siendo cargado por sus pruebas, it caused him to take personal inventory. lo hizo hacer o lo llevó a hacer un inventario It personal. forced him to confront his own limitations Tuvo que confrontar, lo obligó a confrontar sus propias limitaciones and acknowledge that he couldn't rely on himself. y reconocer que él no podía depender de sí mismo. Instead of being consumed by despair, En lugar de ser consumido por la desesperación, Paul's suffering showed the foolishness of self-reliance. el sufrimiento de Pablo lo que muestra es lo absurdo que es confiar en uno mismo. And it led him into a deeper realization of God's sovereign power and his purpose for Paul's life. Y lo hizo entender de una manera mucho más profunda la soberanía de Dios y el poder soberano de Dios y el control que Dios tenía sobre su vida. In chapter 12, Paul would say, when I'm weak, man, that's when I am made strong. ¿Saben? En el capítulo 12, Pablo dice, cuando soy débil, ahí es cuando soy fuerte. In my notes, I wrote this down. En mis notas yo escribí esto. Lance, Lance, Lorenzo, Lance. God's abilities Las habilidades de Dios are most welcome
son más bienvenidas when our abilities are most defeated. cuando nuestras habilidades son más derrotadas. again. Voy a decirlo una vez más. God's abilities are most welcomed Las habilidades de Dios son mucho más when our bienvenidas abilities are most defeated. cuando nuestras habilidades son completamente derrotadas. So Paul's like, I realize the purpose of all of this trouble is to bring me and my team to an end of ourselves. Así que Pablo dice, me di cuenta que el propósito de estas pruebas era llevarme a mí y a mi equipo hasta el final de nosotros mismos. That's what the word sentence of death means. Y eso es lo que significa la frase sentencia de muerte. So that we would not rely on ourselves, Para que ya no podamos depender de nosotros mismos, but we would put all of our hope on God who raises the dead. sino que pongamos toda nuestra esperanza en Dios, quien resucita a los What's he mean muertos. by saying that? ¿Y qué es lo que él quiere decir con esto? He was saying, man, we came to a point Él está diciendo, llegamos a un punto where we had to put all of our hope in God, donde tuvimos que poner toda nuestra esperanza en whose Dios, power alone can help us overcome the most hopeless circumstances. porque solo su poder nos podía llevar a vencer las circunstancias más Even death desesperanzadoras, itself. inclusive la muerte. 2 Corinthians 4:11 and 12. Segunda de Corintios 4, 11 y 12, Paul says, for we who live are always being given over to death for Jesus' sake. porque Pablo dijo, porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, So that the life of Jesus also may be manifest in our flesh. para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. You know, who would ever have imagined that Paul would ever depend upon himself? ¿Sabe? ¿Quién hubiese imaginado que Pablo, al menos una vez en su vida, hubiese dependido de sí mismo? In light of the track record, his history, A la luz de su historial y su registro de vida, he had so many troubles, él tuvo muchísimos and problemas God delivered him many, many times. y Dios lo liberó muchas veces. Evidently, he continued to struggle, just like we do. Evidentemente, él continuó luchando así como nosotros lo hacemos. And God saw that, oh, this guy's struggling with being self-reliant again. Y Dios vio y dijo, este hombre está luchando con confiar en sí mismo otra vez. And God allowed a very intense trial. Y entonces Dios permitió una prueba sumamente intensa. And Paul recognized that. Y Pablo reconoce eso. Number 5, Número 5. we need to be confident that God always delivers us from our troubles. Tenemos que tener la confianza en que Dios siempre nos libera de nuestros problemas. So in verse 10, Paul looks back over his life Así que en el versículo 10, Pablo ve hacia atrás en su vida and he says, God who delivered us from such a great death. y él dice, Dios, el cual nos libró He looked presently at his life y nos libra nuestra vida. and described God as the one who does deliver us presently. Cuando él ve su vida actual y reconoce que es Dios quien lo libera actualmente, And thus he looked ahead at life. y luego él ve adelante hacia su vida futura, And he described God as the one who will does deliver us. y él describe a Dios como aquel quien va a seguir liberándonos. So God always delivers us. Así que Dios siempre nos libera. We might not like the way or the timing, but he always delivers us. Tal vez no nos guste la manera o el momento en el que lo hace, pero Dios siempre nos libra. I think David was expressing this same confidence in God when he said to Saul before he took on Goliath. Y sabe, yo creo que David estaba mostrando esta misma confianza en Dios cuando él le dice a Saúl antes de enfrentarse a Goliat. I always pictured David as a little guy about this tall in that story. Yo siempre me imagino a David como un hombre pequeño, más o menos de este tamaño en nuestra historia. Yes, a little taller than right here, yes. Poquito más alto que él. That's good. And then looking up at Saul, Pero viendo a Saúl, and there's Goliath down in the valley. y ahí está Goliat en el valle. And this is what he says. Pero esto es lo que él In dice. 1 Samuel 17:34. En primera de Samuel 17:34, He's like, the Lord who did deliver me, past tense, él dice, el Dios que me liberó en from el the paw pasado, of a bear and the paw of a lion,
del león, del oso, He will deliver me from the hand of this Philistine. Él me va a liberar de la mano de este filisteo. So, armed with a sling and one of 5 smooth stones, Así que armado con una honda y una de 5 piedras, combined with putting faith in God, combinado con poner la fe en Dios, God who had been delivering him, el Dios que lo había liberado, delivered him. lo libró. I can always picture David walking around with the head of Goliath. That head was big. Yo siempre me imagino a David caminando por el campamento con la cabeza de Goliat y esta cabeza era grande. What a victory. ¡Qué victoria!, ¿no? David would later say, David inclusive dijo, as God would continue to deliver David through the hand of the Philistines and the Moabites, mientras Dios continuaba liberando a David de la mano de los filisteos y los moabitas, he would even deliver David from Saul as Saul would hunt him down for 10 years. inclusive liberó a David, Dios liberó a David de Saúl cuando lo persiguió por 10 años. But David would say this, and this might be a good key verse for someone here this afternoon. Y David dijo esto, y tal vez este sea un versículo clave para alguno Psalm acá, 34:19. en el Salmo 34:19. Many are the afflictions of the righteous, Muchas son las aflicciones del justo, but the Lord delivers them out of them all. pero de todas ellas le librará Jehová. Another verse, Otro versículo, Psalm 32:7. Salmo 32:7. You are my hiding place. Tú eres mi refugio, You shall preserve me from trouble. me guardarás de la angustia, Then you shall surround me with songs of deliverance. con cánticos de liberación me rodearás. What does that mean? ¿Qué significa esto? God, when you deliver me, Dios, ¿me vas a liberar? you give me a reason to sing. Me das una canción, una razón para cantar. David experienced that with God. Y David experimentó eso con Dios. What time do we finish? 4:30, I think. Okay. No more illustrations. No más ilustraciones. I'll give you the rest of my notes if you want to see. Después les doy el resto de mis notas si las quieren One ver. last verse, 1 Timothy 4:10. Un último versículo, 1 Timoteo 4:10. Paul would say, for to this end we both labor and suffer reproach, Pablo dice que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios, because we trust in the living God. porque esperamos en el Dios vivo. 2 more quick points. 2 puntos más. Number 6, God's deliverance is a response to our faith in Him Número 6, la liberación de parte de Dios es una respuesta a nuestra fe en Él and our faith in praying friends. y nuestra fe en aquellos amigos que oran. He would say in verse 10, Él dijo en el versículo 10, you also helping together in prayer for us. y él dice, ustedes también nos ayudaron cuando oraron por nosotros. Helping together speaks of people coming together to work together. Aquí a favor nuestro quiere decir cuando la gente se une a orar juntos. It's a picture of a bunch of guys carrying the same load. Es una imagen de un montón de hombres llevando la misma carga. You know, when we think about the great man of God and the great things that God did with him, ¿Sabe? Cuando pensamos en las grandes cosas y lo que los grandes hombres de Dios hicieron con we él, list off all the great things he did for God. y podemos ver todas las grandes cosas que él hizo por Dios, And rarely do we list off the people that prayed for him. y vemos que él empieza a listar o a enumerar a las personas que oraron por él. But Paul's ministry was the result of intercessory prayer. Pero el ministerio de Pablo fue el resultado de una oración intercesora. I was getting ready to come here last week. Yo me estaba preparando para venir acá la semana We pasada have VBS at our church. y teníamos escuela bíblica de It was vacaciones en nuestra iglesia y fue una It was locura. crazy. And this little kid came up to me. Y este niño pequeño vino a mí He goes, hey man, y me dice, I hear you're oye, going to Mexico. escuché que vas a México. I go, Costa Rica. Y le dije, no, voy a Costa Rica. Same thing. Lo mismo me dice. Okay. I want you to know I'm praying for you. Y me dijo, This ok, little dude. quiero que sepa que estoy orando por usted. Un niño pequeño. That's important. Y eso es importante. Paul would say Philippians 1:19. Pablo dijo en Filipenses 1:19, I know that through your prayers porque sé que por vuestra oración and the help of the Spirit of Jesus Christ, y la suministración del this Espíritu is de all Cristo going to turn out Jesús, my deliverance. todo esto resultará en mi You know what he was liberación. doing? ¿Saben lo que está haciendo? He was tying deliverance from prison
Él estaba uniendo la liberación de la to cárcel the hope of corporate prayer. con la esperanza de esa oración de parte de la iglesia. Lastly, number 7. Finalmente, número 7, God's deliverance causes God's people to praise him. la liberación de Dios hace que la gente de Dios lo alabe. Verse 10. Versículo 10. That thanks may be given by many persons on our behalf for the gift granted to us. Verse 10, the latter part. 11. Ajá. Versículo 11, perdón. Para que por muchas personas sean dadas gracias a favor nuestro por el don concedido a nosotros por medio de muchos. So Paul recognized the deliverance that God had brought. Así que Pablo reconoce la liberación que Dios había traído That's sobre what he él. said. Y esto es lo que él dice. Hey, all you that have been praying for me, Dice, hey, todos los que oraron por mí, that's our gift. ese es nuestro don, nuestro regalo. That's our gift. Ese es nuestro regalo. God granted God delivered the deliverance they received was a gift from God to all of them. La liberación que ellos habían recibido fue un regalo de parte de Dios para todos los que oraron. I like how we're bringing up the different areas of ministry here that are struggling that we need to pray for. A mí me gusta cómo estamos mostrando las diferentes áreas y necesidades de ministerio por las cuales debemos orar. I'm taking notes, like personal notes in my heart when I'm hearing these requests and talking to people. Yo estoy tomando notas personales en mi corazón cuando escucho las peticiones de cada I uno de pray we ustedes. take all of the needs that are brought up in this conference very serious. Y oro para que tomemos todas las necesidades que están saliendo en esta conferencia de una manera muy seria. I confess that at times people come up and hey, I'll be praying for you. Yo tengo que confesar que a veces la gente viene, me forget. habla y yo les digo, sí, voy a orar por usted y se me olvida. Forget. Se me olvida. Anybody forget to pray? ¿A alguien se le olvida orar? I don't want you praying for me. Yo no quiero que ninguno de ustedes ore por mí. We need to take it to heart. Necesitamos tomarlo con seriedad. God's brought it to our attention so we could partner together Dios nos muestra esas cosas para que podamos and unirnos see victory together y que busquemos la victoria juntos and praise the Lord together for the answered y prayer. alabar al Señor juntos por la respuesta a esa oración. Amen. Amén. God bless you guys. Que Dios los bendiga.